La corrupción en la Iglesia Católica, hablando acerca de lo que acusan muchísimos medios, en especial uno gringo, que se la pasa viendo y persiguiendo a la Iglesia, promoviendo el odio a la fe católica y lanzando continuos ataques e invitaciones a dejar la fe católica promoviendo la maldad dentro de la Iglesia que ellos exponen. Bueno, pues esto es cosa muy grave. Yo como católico, ¿qué respuesta doy a eso? Pues a mí, ¿qué me importa? Bueno, lo lamento mucho, me duele, tengo mucho dolor y tristeza porque haya hombres malvados colados dentro de la Iglesia Católica en un momento que hayan sido poseídos por el mal de alguna manera y por lo cual el mismo demonio y la lujuria y casos y por lo tanto pues cayeron en pecado grave, por lo cual serán juzgados no solo en esta vida sino en la siguiente, igual que los mismos que acusan a la Iglesia Católica, que además han de ser muy santos. Yo como católica diría, deben de ser muy, muy santos, porque como diría el Señor, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Yo también que digo como católica, que absolutamente nada me alejará del amor de Dios. Absolutamente nada me alejará del sagrario que reside en la Santa Iglesia Católica. Invito a todos los católicos a que sean valientes, que no les tiemblen las piernas y se orinen en los calzones. Cuando escuchen acusaciones, persecución y exposición del triste pecado en la Iglesia, y teman y huyan despavoridos, con una fe desquebrajada, débil e incapaz de resistir cualquier tempestad. Desafortunadamente, hay cosas que simbran y conmueven, no la fe católica, porque esa no puede ser conmovida, porque es Dios. Esa es la fe católica, no la Iglesia Católica. La fe católica nos viene de Dios. Esa nunca será conmovida, sino la Iglesia sí como institución. Y tiene muchas características. Tiene una parte de Estado, una parte de potestad clerical en el mundo, tiene muchas facetas y así es nuestra fe, nuestra Iglesia, nuestra fe, la que reside en la santa y bendita y maravillosa, hermosísima Iglesia Católica. Esa fe nos viene de Cristo Jesús y nadie la podrá conmover. Así seamos 10 los que queremos en el fin de los tiempos como católicos. Será los 10 que encontrará Dios haciendo el deber y lo que Él nos ordenó y amándonos en la Iglesia que Él instituyó. ¿Qué digo yo como católico? Que el católico está obligado a no abandonar la fe como si tuviera la culpa, como si temiera. ¿Qué puedes temer? Que no sea alejarte del amor de Dios. Es lo que reside en el sagrario. Hay miles, cientos de miles de sacerdotes buenos, santos, obedientes, que sostienen esta iglesia religiosa y un hermosísimo e incontable manifiesto de amor, de caridad en las instituciones católicas alrededor del mundo, que nada nos alejará del amor a la Santa Iglesia y Casa de Dios, porque somos fuertes, porque no creemos en un hombre, porque dentro de la fe católica no se predica a los hombres, sino se predica a Cristo como Él así lo quiso. Nos ordenó el amor y la predicación porque Él así lo dejó dicho y así confía en cada uno de nosotros. ¿Qué le digo yo a aquel católico que ve uno de los medios detractores de la fe, persecutores de la fe católica, que lo vean de esa manera? Sí, esas mismas personas que no son católicos y se llenan la boca, se emocionan al punto de ahogar una carcajada en contra de la fe católica,
porque sucedió esto dentro de la iglesia, y que vean esa capacidad de ataque una y otra vez, y escuchen qué dicen. ¿Qué dicen? ¿Cómo está tu fe después de esto? Es la pregunta. La risa. ¿Cómo está tu fe después de esto? Mi fe está intacta, porque yo no creo en la iglesia como el Papa. Yo creo en la iglesia que me trajo a Cristo, que Él dejó edificada sobre tierra, y es la verdadera, es la que cimienta y la que hace que el Papa sea Papa. Hoy y mañana y hasta el fin de los tiempos haya un Papa. ¿Sí? Porque Cristo edificó esta casa. Mi fe está intacta. La casa de Dios está conmovida en tierra porque está formada por hombres iguales a los que acusan a la iglesia. Igualitos, diferentes en nada. Igualitos. Pero unos, claro, los de la casa de Dios deben de ser santos, en efecto. Deben de ser santos, y si alguno peca, pues que sea perdonado según la ley de Dios, y que sea castigado según la ley de los hombres. Así es que Dios dirá, pero Dios sostiene esta iglesia. Escucha qué dice este medio y estos medios que se ríen casi de la fe. ¿Y cómo está tu fe después de esto? Intacta. Está perfectamente cimentada en Cristo el Señor, que reside en la única iglesia fundada por Él, que es la Iglesia Católica. Y Él se vale de hombres para hacerlo. La voluntad, para que nosotros manifestemos quiénes somos ante Dios. No te preocupes demasiado por los hombres de Dios que pecan y caen en desgracia y hacen enlodar la iglesia. Ellos tendrán su juicio justo, más justo que el de los hombres. Seguro, no dejará de suceder. ¿Cómo está tu fe? Intacta, fuerte, inamovible, dentro de la fe verdadera. La única que edificó tierra sobre tierra, y Cristo sobre la tierra para todo el mundo y las generaciones de hombres. Así es que no tengas miedo, católico, no cedas y quedes tendido, hincado sobre aquel que se goza acusando a la pederastía de los sacerdotes dentro de la iglesia, y por eso estás obligado a salirte de ella y escupir fuego sobre la casa de Dios. No, eso no es verdad. Para todos aquellos que amamos la fe, que defendemos la casa de Dios y nunca nos saldremos de ella, salvo por orden expresa de Dios que baje a la tierra otra vez y nos diga, no, de aquí, váyanse de aquí. Los que sabemos que Dios vive dentro de la iglesia, los que sabemos, tenemos la fe verdadera, que la hemos adquirido, que no estamos divagando en el mundo de secta en secta buscando cuál es la fe, creyendo que Cristo no es el ungido, no es el Hijo de Dios que nos prometió como Salvador, y que ese que está en la cruz es solo un hombre famoso. Creemos en esta fe verdadera y no que Dios no tiene subdivisión y que Dios no tiene manifestaciones y que Dios, por lo tanto, está en el cielo y acá solo un elevado mueve masas. No, que creemos verdaderamente en la Trinidad Santa, que reside en la casa de Dios en tierra, en la Iglesia Católica, y se nos entrega de manera viva en el sagrario, porque Dios todo lo puede, y Él puede estar presente en cada sagrario. Él preside cada misa y nada me alejará del amor de Dios, porque la Iglesia Católica no predica al Papa, no predica a los sacerdotes, a las comunidades, predica a Cristo, predica el amor ejemplar de sus santos benditos que han vivido en amistad con Dios, de la dignísima, santa y excelsa Madre de Dios, María Santísima, porque la Iglesia contiene la verdad de Cristo Jesús, el Señor, pero
formada por hombres. Son estos hombres los que hacen y deshacen, y Dios no baja a detenerlos. Dios aún nos da la libertad, y esta iglesia no caerá por los tiempos que han pasado, ni caerá ahora porque la acusan. Desafortunadamente habrá persecución, pero es el momento del católico verdadero, del que verdaderamente ama a Cristo, que sabe dónde está verdaderamente, dónde reside y cuál es la legitimidad de la fe que Él dejó para todos. El que verdaderamente ha conocido la verdad sabe que nada nos derrumbará y nada hará que nos alejemos del amor de Dios en el sagrario que reside y está libre, está vivo para todos en la Iglesia católica. Así que, católico, no tiembles, avergonzado, porque tú eres la Iglesia católica. Y tú, que eres un buen sacerdote, te amamos. Y tú que eres una buena religiosa, te amamos. Y tú que no eres tan bueno, pero bueno porque eres hombre y es medio enojón, no importa, te amamos. Aquel que ha roto sus votos, que Dios te perdone y te juzgue. Y el mundo no tenga poder sobre la iglesia, porque el poder de la iglesia reside en Dios. Es de Dios y viene de Dios, no de los hombres. Así que no tenga el poder el hombre sobre la santa casa de Dios, sino solo Dios, que es quien la edificó. Clamamos pues y clamemos al Dios eterno para que venga a los suyos. Pidamos perdón a Dios por lo malo que haya sucedido, acordándonos de que Dios es bueno y que cada vez que su pueblo clama a Él con sincero corazón, que le busca y pone en Él su esperanza, Dios tendrá compasión y escuchará. Ya nos dejó dicho cómo es de misericordioso con el expueblo, ese sí, expueblo que tuvo, que representa en realidad a toda la humanidad y hoy a su casa, que representa el ejemplo de cómo proceder. Hoy ese expueblo que lo abandonó y nunca ha creído en él, solo nos ha dejado la enseñanza de que Dios también sigue en su camino de salvación, aunque no quieras creer. Así pues, la Iglesia Católica continuará su camino de salvación, obedeciendo la orden del Señor Dios nuestro Jesucristo, de predicación hasta el fin de los tiempos. Y yo soy católica, Grupo Roca Laico Católico, es católico, y todo aquel católico debe decir: qué desgracia, tengo pena, Dios nos perdone, hagamos penitencia, pero somos Iglesia Católica, porque creemos en el sagrario, creemos en Cristo Jesús, y esta es la fe. Esta es la fe de nuestra Iglesia. Esta es la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. La respuesta es: ¿cómo está tu fe? Intacta, fuerte y revitalizada, porque soporta cada embate del enemigo. ¡Viva Cristo!